Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal La Consulta con los Especialistas. Ya estamos casi terminando la quinta temporada. Ya se nos está yendo la quinta temporada, estamos a ya pocos se acaba episodios. el año, que ya se acabe la temporada. Ya se pasaron las fiestas, ya nomás falta ¿qué? El grito, pan de Halloween, muerto, pan de muerto, Halloween, pan de muerto, Navidad y se nos sí. acabó el 2020. Pan de muerto. Día de muertos. Pero Por pan de eso, muerto, ¿qué están pensando? el pan. Pan de muerto. Es que comida. tenemos el café y no tenemos nada pues de galletitas, ni pancito, ni nada pues. Ya Nomás saben, tenemos pancita. pura pancita y ya estamos casi terminando pues esta temporada. Con temas que pues los hemos hecho con mucho cariño, con mucho entusiasmo, creo que cada uno de estos, y pues el día de hoy no es la excepción, ¿verdad? Con este tema que pues yo creo que muchos nos vamos a sentir un poquito identificados, e incluso ustedes que lo están viendo en casita, también en el sentido de cosas que pues vivimos, que no nos dimos cuenta, que quizás apenas hasta la fecha nos podemos dar cuenta de todo este tipo de conductas, de hábitos, en la cuestión de nuestra relación con la comida, y más papás, mamás que están viendo este video, que tienen hijos y que pues de alguna manera a veces implementamos ese tipo de conductas y de hábitos sin darnos cuenta, pensando que quizás estamos haciendo un favor y pues realmente a veces no tanto, ¿sí? Pero pues antes de iniciar con este tema, compañeros, ¿cómo están? Gwen, Marco, Felipe, ¿cómo están el día de hoy? Todo el 100, no hace falta azúcar a Gwen y a mí, porque estábamos apenas. Pero bien, Marín, todo bien. Sí. Un fin de semana bastante tranquilo, pero preparándonos pues para el tema del día de hoy, que sí resalta mucho ver qué es lo que estamos haciendo con los menores, cómo nosotros mismos podemos darnos cuenta de cosas que aprendimos en entorno alimentario y que se pueden obviamente pues modificar, no es algo que se quede como impregnado, un hábito para toda la vida. Si uno así lo desea, pues claro, no va a haber poder en este mundo que te haga cambiar el de, a mí no me gusta levantarme temprano, yo siempre me voy a levantar noche. Bueno, pero intenta hacer esto, levantarme tarde, intenta hacer esto, no, yo así soy y no cambio. Bueno, esa ya es una situación aparte, pero hablaremos de todos estos temas interesantes. Pues yo también igual, bien contento aquí, el día de hoy, sí, jornadas laborales un poquito pesadas, pero estamos, yo creo que Cumpliendo. al 99.9, aquí presentes, y pues igual, este tema, esperen la información que les estamos, o que les vamos a ofrecer, y van a ver que sí les va a modificar un poquito el chip, y van a entender algunas cosas del por qué con la infancia y por qué en la adultez hay cambios importantes. De conducta. Así es. Ay, Marín, pues, ¿qué te digo? Bien. Bien. ¿Qué más puedo decir? Sí, en efecto, como dice Marco, un día laboral muy productivo, un poquito agotador, pero aquí estamos con un tema, un temazo. Temazo, como diría Gwen. Claro que Así sí, es. sí, es un tema muy importante porque como ya comentábamos en muchas ocasiones ciertos hábitos que empezamos a crear con los niños, nosotros como papás, e incluso personas que estén cerca de ellos, pues empezamos a crear una relación, pensamos buena con la comida, pero realmente no, y esto ya lo empezamos a ver en la vida adulta. Cuando eres niño, pues realmente lo haces a manera pues de repetición, lo haces más que nada porque pues es una obligación quizás, es algo que tienes que hacer, es un mandato, digámoslo así, por parte de la familia, de los papás, y antes de pasar con la información, pues dar a conocer el tema que es infancia y alimentación, lo que aprendiste sin darte cuenta, ¿sí? Creo yo que actualmente todos nosotros, los hábitos que tenemos con relación con la comida, pues vienen desde ahí, ¿no? Ya hemos tocado temas relacionados a cómo la familia influye en todos estos hábitos, desde el hecho de qué es bueno, qué aparentemente es bueno, qué aparentemente es malo en cuanto a ciertos alimentos, el manejar incluso la comida como un premio, como un castigo. Antes de iniciar el programa estaba comentándole al Nutri de un video, que de hecho fue un video que vi, y que surgió esta idea para este tema, en donde una persona comenta que en su familia a sus hijos no les da lo que es papa, no les da arroz, no les da ciertos alimentos,
y que los fines de semana maneja él en la dinámica familiar como un error. Y le dice a sus hijos, a ver, tú el fin de semana, sábado y domingo, tienes derecho a un error. Un error el sábado, un error el día domingo. Entonces empieza a dar pues como el ejemplo, ¿no? De cuáles son esos aparentemente errores y dice, ok papá, yo quiero para este sábado como error un helado. Yo quiero para este sábado como error una hamburguesa, una pizza, no sé, unas papas, algo, comida ultraprocesada, comida chatarra, etcétera, ¿no? Entonces ya desde ahí pues empezamos a manejar esta etiqueta de, ok, entonces cierto alimento es un error, cierto alimento no debería de ser consumible, no lo deberías de consumir. Entonces desde ahí empezamos a generar yo creo que ese tipo de hábitos en el sentido de empezar a estigmatizar la comida y que creo que ya lo hemos comentado en varias ocasiones, etiquetar comidas buenas y etiquetar comidas malas, ¿no? O sea, ya ver la comida más que nada como errores, como premios y pues como castigos más que nada, ¿no? Y creo que para empezar con todo esto de información... Ahí ¿sí? me asaltó una pregunta, A María. ver, dime, güey. O sea, me asaltó una pregunta, pero no sé si esta pregunta sea como directamente para el Nutri. Uh-huh. Comenta como la parte de etiquetar la comida. O sea, como error, tengo ganas de un helado. O sea, de verdad sí hay alimentos, porque mucha gente de pronto puede tener la idea de que un helado es válido, ¿sí? O una bolsita de papas es válida, pero realmente, ¿cuáles son los alimentos que no se deben de verdad nunca, o sea, nunca consumir? Porque yo creo que tenemos que partir desde el cómo incrementamos la educación, no incrementamos, incorporamos en la educación. Exacto. ¿Sí me explico? Precisamente un proceso de alimentación, porque de pronto a lo mejor el niño puede ir a la escuela y a lo mejor en la escuela la mamá le dio un juguito, no sé, de mango, pero es como hasta dónde tenemos como ese margen de no es malo que consumas ese juguito, no sé, una vez a la semana, una vez cada 15 días o una vez al mes. Exacto. Sí, ¿por qué? Porque también para el pequeño, mientras no exista como la educación asertiva en una conducta alimentaria, para el pequeño puede ser frustrante el hecho de, es que ¿por qué él sí se puede comer ese juguito y por qué yo no? Entonces creo que sí es importante el darle información de realmente cuáles son los alimentos que no se deben consumir y que realmente consumimos. Es que ahí la situación, amigos, es que sí, es real que hay alimentos que obviamente debemos de evitar, ¿no? Pero yo me iría, güey, desde la parte profesional a decirte que no es que exista un alimento que por sí solo nos vaya a causar un daño, ¿no? En los pequeños, fíjense, es un poquito diferente porque todos vivimos en esta situación de niños, de entrar ya a un mundo más, digamos, por decirlo así, como industrializado por la alimentación, ¿no? Más por la industria alimentaria. Ya aparecían los gansitos, las mantecadas, todo eso, ¿no? Los refrescos, las bebidas dulces. Y eso al final ataca también en la situación del paladar, y eso lo hemos hablado muchas veces en consulta cuando he estado con alguno de ustedes, que el paladar es muy sensible y a una edad tan temprana, ese tipo de alimentos con un sabor súper dulce o súper salado, a los niños pues ya les impacta en buscar más ese tipo de alimentos. Entonces, desde un punto de vista de bueno o malo, sí les digo, o sea, hay alimentos que nos dan un placer al paladar y que de hecho en ciertas personas podrá ser hasta una estrategia nutricional, ¿no? En un deportista, ¿sabes qué? Hay gente que, por ejemplo, atiendo, hace poco una chica se fue a un medio maratón en Michoacán, y su estrategia al final del día en su plan era una bolsa de pan de marca, así como las de la noche con un vaso de leche. ¿Por qué? Porque a ella le cuesta mucho trabajo meter carbohidratos al final del día y su competencia al día siguiente era prácticamente a las 7 de la mañana. Entonces yo hubiera gustado que hubiera comido una pasta, ¿no? Y en lugar de pasta fueron
me parece que le agregué ahí un paquete de estos panecitos dulces de marca con un vaso de leche. Y si ustedes ven a esa chica supermarcada, con hombros rayados, oye, ¿cómo que te estás comiendo esas, no sé, esos panes y es peor y ve tu dieta y todo? Bueno, es que viene desde una parte de estrategia nutricional. Necesitamos meter 500, 700 kilocalorías, no me las vas a cubrir con, no sé, 300, 400 gramos de pasta, no lo vas a hacer, ¿no? Una bomba chiquita. Exacto, una chiquita. O también si vamos a una situación de vulnerabilidad, por ejemplo, bueno, igual chicos, un niño de sierra, de comunidad alejada, que necesitamos meter calorías porque está desnutrido, podemos darle una bebida de chocolate en Tetra Pak, que son regularmente calorías para muchos vacías, pero este niño necesito que lo que me cubra es requerimiento energético. Entonces ahí puede funcionar una bebida de chocolate que tal vez aquí no sería tan necesaria porque un niño aquí tiene acceso a verduras, tiene acceso a frutas, pero ya si nos vamos a una comunidad rural, el niño viene desnutrido, no te va a querer comer arroz, tortilla, ¿no? Pues hay que meterle calorías de donde sea y entran estos alimentos ultra procesados que ahí tendrán un fin nutricionalmente hablando asertivo para ellos. Dependiendo de las necesidades. Dependiendo de las necesidades. Pero la mayoría por de los ejemplo, casos, dentro no de así. este contexto, ¿no? Porque de pronto sí manejamos la cultura de, ay, uno no pasa nada. O sea, realmente Nutri, o sea, ¿qué sí es válido para un pequeño y cuáles son los alimentos que de verdad, o sea, tienes que quitar en esa educación alimentaria o para crear una conducta alimentaria de verdad sana, porque sí, yo me imagino que de pronto ahorita, como decía Marina en ese ejemplo, o sea, como error, quiero un helado, entonces eso me remonta al hecho de que entonces un helado puede llegar a ser válido como uno por semana, ¿sí? Pero sí tenemos que estar conscientes como en la parte de qué es lo que de verdad no es válido. O sea, ¿qué alimentos son los que no son válidos que tú como papá lo tengas consciente en que definitivamente tú tienes que cambiar tus hábitos alimentarios para poder crear una conducta en tu hijo alimentaria sana y que sepas que eso definitivamente en casa, ni cuando vaya, ni que vea comiendo a alguien, o sea, pero que la conciencia entra de ti, pero ¿cuáles son? Ahí sería asertivo, güey, decir no hay alimentos malos, así te diría yo. O sea, la parte no hay alimentos malos. Porque al final tenemos esta parte de que yo cubro a mi hijo en casa. ¿Y qué va a pasar cuando el chiquillo vaya solo por la vida? Se va a encontrar con gente que en su casa no le inculcaron el que, por ejemplo, la pizza tiene que ser una vez cada 15 días, ¿no? O tiene que haber un motivo para, bueno, no un motivo, pero tal vez una situación como estratégica para comer esos alimentos, que no es en todos pasa así, ¿eh? No es como que si yo me como pizza, porque vienen conductas compensatorias, me comí la pizza con Marco, no manches, me va a hacer, ay, traía tantas calorías mañana, las cargo a las 6 de la mañana y, ay, no, las pesas. Esas cosas son las que ya dañan a nivel mental y ustedes son los que tratan eso a las personas. Entonces, la parte de daño a nivel mental, bueno, es si tú te comiste algo, hay que compensar eso. ¿Por qué te comiste las galletas? ¿Cómo lo vas a compensar? Yendo al ejercicio, yendo a correr, mañana puras ensaladas. ¿Por qué te comiste la galleta si la galleta es mala? Y eso venimos desde años atrás, en donde cual el niño va a crecer con esa conducta y con esa idea. ¿Por qué? Porque en mi casa me dijeron que las galletas son malas, que el refresco es malo. A un consumo crónico de esos alimentos, claro que te va a dañar en algo, ¿no? Pero sinceramente no es que haya alimentos buenos o malos. De las cosas que tal vez les podría decir, ¿saben qué de plano? Si lo pueden evitar lo más que se pueda, háganlo. Las bebidas con calorías extra, ¿ok? Porque esto no se siente. Yo me pedí, chicos, un moca con no sé cuánto, una madre de azúcar, pero no solo que ahorita estoy pensando, me estoy echando un buen de azúcar, y esto, no, o sea, me como mi moca, esto lo estoy haciendo una vez cada día que grabamos a la semana, y es lo que cambia. Entonces, el llegar a tener esas situaciones a veces en mente, bueno, de esto es bueno y esto es malo, sí llega a dañar más la situación de relación con alimento
e incluso hasta con su entorno, chicos. Tú estás en un régimen nutricional, bueno, y yo como tu nutriólogo te digo que la pizza es mala, que las bebidas con azúcar son malas, ¿no? ¿Qué pasa ahorita que estamos grabando? Yo no soy tu nutriólogo, o sea, yo no te conozco. Y aquí nos pedimos todos, aquí están las galletas, aquí están las bebidas y todo. Para ti sería en ocasiones un conflicto estar sentada conmigo 2 horas en un programa grabando y ver todo eso que tu nutriólogo te dijo que está mal o que tu mamá te dijo que estaba mal y que eso te subía de peso. Pero eso ya lo hablamos en una persona consciente. O sea, yo me refiero a lo Ajá. mejor a esta parte de que sí se permite y que no sobre alimentos buenos y malos, sino empezando porque hablamos sobre la infancia. Claro. Entonces, desde cuáles, o sea, yo tengo que hacer cambios en mi conducta alimentaria para saber cómo voy a inducir a mi hijo a una conducta alimentaria sana. Entonces, creo que sí es como crear esa conciencia de que sí puede estar permitido y que no. O sea, más allá de entre lo bueno y lo malo, porque en muchas ocasiones, como dice usted, y sí es bien importante que lo ubiquen, señores, o sea, empezamos este programa, yo creo que lo empezamos, o sea, con todo, ¿no? Con todo, porque sí podemos tener, como obviamente la gente en casa no sabe de calorías, no sabe cuánto es lo que tienes que consumir, y se deja guiar como por la parte de, ok, un sándwich en la noche, no es malo, o es sano, o es ligero, ¿sí? Pero a ver, espérate, aquí el nutriólogo, si le echas mucha mayonesa, o a lo mejor Es si como lo combinaste, exacto, el tipo de jamón, o sea, a ver, espérate, lo que tú ves inofensivo, al final, depende de lo que tú le metas, puede resultar que pues no es tan inofensivo. Exacto, claro. Entonces sí es como crear la conciencia y la información sobre todo, porque si yo quiero crear una conducta sana en mi hijo, ¿sí? Que mi hijo aprenda a que no es malo el helado, ¿sí sabes? Pero no te lo voy a dar todos los días, porque todos los días ya no puede exacto. tener alguna repercusión. Entonces era como lo que precisamente mi pregunta, más allá de los alimentos buenos y malos, ¿qué es lo que tenemos que estar conscientes de? Que sí está permitido, del gusto que te quieras dar. No es malo que te comas el pastel, no es malo que te comas la bolsita de papas, no es malo que tu hijo se disfrute un gansito, claro, ¿sí? Pero ¿cuántas veces le vas a dar el gansito? No es malo que en el lunch al hijo le pongas a lo mejor un juguito de esos, sí, de esos, o sea, pero estamos hablando de cada cuando se lo pones. Entonces, aquí creamos como los problemas en situaciones emocionales y mentales de cómo hacemos que los hijos o los pequeños vean la alimentación, ¿sí? Porque de pronto me ha tocado niños de que a veces a lo mejor, a veces tengo un dulcecito por ahí de, es que yo no me puedo comer ese dulce porque dice mamá que es malo. A ver, espérate, ¿no? O sea, también se vale que lo puedas disfrutar, pero creo que es el yo enseñarte cómo lo vas a disfrutar y que no es el dulce todos los días. ¿Sí? Es que tiene mucho que ver, sí, la cantidad que se les puede proporcionar a los pequeños. Porque, por ejemplo, aquí en el consultorio vienen los papás con sus niños o vienen los niños también a consulta y generalmente yo de repente por ahí les ando dando un dulce, un chocolate o algo, pero primero le pregunto al papá, con el permiso ¿le puedo dar? Y ya el papá decide si sí o si no. Hay otros niños que vienen con ese tipo de problema de conducta donde pues su comida es el dulce. Entonces ahí es donde ni siquiera se los enseño. Ya desde haciendo yo mi trabajo. Y por ejemplo también hay otros niños que tengo, que estoy atendiendo con déficit de atención, con hiperactividad. Entonces a un niño así no le puedo decir ten un chocolate, porque se supone que eso vienes a controlar esa parte de conductual. Y si yo como psicólogo todavía le meto más revolución al niño, pues obviamente saliendo de aquí va a salir todo acelerado. Y desde ahí yo ya le estoy dando al papá
si el psicólogo le da, ¿por qué yo no? Claro. Y es que ahí viene esa parte también, desde la situación de la educación de los papás, porque lo hemos tocado en muchos programas. ¿Cuántos papás no llegan y te dejan al niño y hazte tu cargo, no? Oiga, señor, pero tú tienes que también empezar a tener esto y todo, y pues, ay, ¿qué hago? Haz esto. Pero pues como tengo trabajo, como estoy peleado con la mamá, y es que te digo, es que es ella, y se empiezan a echar la bolita pues a veces entre los mismos papás, ¿no? Pero no se dan cuenta que la responsabilidad de los cambios en conducta alimentaria del niño es justamente pues de ellos, desde lo que llevan a la despensa en casa, que allí podría tocarse esa parte también, güey. ¿Sabes qué? A ver, en la despensa hay que empezar a alejar más los alimentos ultraprocesados, o sea, todo eso, no como tal una prohibición total, porque decimos, vivimos en una situación o en un mundo muy globalizado a nivel nutricional, donde de hecho ahorita el problema más es la sobrealimentación que la desnutrición. O sea, hay más niños en una sobrealimentación que niños con desnutrición. Y eso apenas hace unos 20, 15 años era algo que estaba al revés, había más desnutrición que sobrealimentación o sobrecalorías. Y es que de hecho tenemos niños obesos o con obesidad desnutridos. Ah, claro, es muy lógico. Porque esa calidad de alimentación no es la adecuada, entonces la obesidad aumenta en la infancia, y los aportes de nutrientes y vitaminas que se tienen que cubrir en un niño desde que nace, se lleva una guía alimenticia con el pediatra, no es la adecuada para ellos. Pues obviamente tenemos niños. Y 2 puntos que quiero comentar. Esto que acabas de decir, Marco, es de verdad que nos escuchen, o sea, lo dijiste, yo creo que súper bien. Hay niños con obesidad que están desnutridos, porque de pronto, de verdad, no nos damos a la tarea de informarnos y se cree que o desnutrición o obesidad. Entonces, sí tiene mucho que ver que el sobrepeso no tiene nada que ver con la parte de que estés bien alimentado, ¿sí? Y que es algo que sí también enfatizar, sobre todo a los que están incursionando en esta parte de papá, de mamá, de cómo crear como esos hábitos en los pequeños. Y que una de las cosas, Nutri, de verdad es bien triste, hace un par de años abrimos una ludoteca donde usted nos hizo el favor de crearnos como un menú. Como todo un menú donde, exacto, un plan alimenticio donde nos explicaba el por qué, que era necesario, o sea, fue como todo un estudio y que nosotros nos dimos a la tarea de entregárselo a los papás. ¿Sabe qué fue lo más triste de enfrentarnos a esta situación? Que obviamente para nosotros era una inversión el decirle al papá, aquí está una guía nutricional, ¿sí? Para su pequeño, de acuerdo el horario en que su pequeño está con nosotros, usted se hace cargo de la alimentación, porque para nosotros era importante que ellos también se enseñaran y que se involucraran precisamente en esta crianza, en esta formación de hábitos para los niños. Y era bien triste cuando de pronto llegaban como que con el lunch del pequeño, con un refresco. O llegaba una lata de atún. Una lata con un jitomate. ¿Y qué dices tú? Bueno, la lata de atún y el jitomate a lo mejor es pasable. Lo más triste, un tamal. De chile. O sea, es como dices, a ver, espérate, te entregué una guía nutricional para que tú también la trabajes en casa. Se veía la diferencia de los papás que sí tomaban esa parte de responsabilidad, y los papás que no. O sea, papás que llegaban con su bote de agua, porque eran papás veían el bote ¿no le dieron agua? Ah, no, sí le dimos agua, pero es que esta ya es la segunda, ¿no? O sea, porque ya se volvió. Ya se le rellenó. Sí. Entonces eso a mí me encantaba, que los papás fueran tan minuciosos desde el hecho de revisar cuánta agua había tomado su hijo. A diferencia de que había niños que ya me pedían el refresco negro, por ejemplo, y el negro, ¿sí? O que pedían el dulce o que pedían el chocolate. Nosotros siempre teníamos como la fruta y demás para darles su colación o de snacks.
y ver que había niños que ni siquiera esa parte podían Agregar o- exacto. Sí. Entonces, nos enfrentamos sobre todo a las situaciones de papás, porque de pronto es que no tuve el tiempo. Y sí, yo entiendo que no tengamos el tiempo, porque yo también lo he vivido inclusive para mi alimentación. O sea, sí puedo entender esa parte, pero tú de adulto ya eres consciente. El niño depende de ti y en él es en el que estás creando esa conciencia y en él es en el que estás creando hábitos y es a él al que le estás enseñando el cómo debe alimentar su cuerpo. Sí, ahorita ahora sí que comentarios, Uy. yo creo que, como dice, bueno, entramos directo Con a lleno y todo. con todo al tema, porque estamos hablando mucho de los hábitos, estamos hablando mucho de la conciencia en cuanto a Pues la ya hablamos de alimentación. todo, ¿no? Los dos Ya creo puntos que a ya en estos 20 minutos se resumió todo el programa, pero sí, o sea, es más que nada el tener mucha conciencia en esta parte alimentaria, como papás que, como dicen ustedes, que mismo lo ven en su consultorio, el hecho de qué tan comprometidos están los papás con la alimentación de sus hijos, con ellos mismos también obviamente, porque es esta parte de replicar, ¿no? O empezar a generar hábitos desde casa, partiendo obviamente de uno mismo, que siempre tiene que ser de esa manera. Y ahorita incluso tú, Marco, comentabas mucho este ejemplo que haces en consulta del chocolate, preguntar primero a los papás si está permitido para ellos o no, si se los puedes dar. Tú igual a lo mejor manejar esta parte de ubicar con qué niños sí puedes dar el chocolate, a lo mejor niños con hiperactividad, con cierta, bueno, que su sistema nervioso trabaja obviamente un poquito más rápido, pues es todavía acelerarlos un poco más, es sí tener esa conciencia. Y precisamente con eso que comentabas, Marco, una de las preguntas, vaya, para este programa es precisamente eso. O sea, ¿cómo influye esta parte de la infancia en la relación que desarrollamos, perdón, con la comida ya en la vida adulta? Partiendo desde incluso lo que ya tocábamos ahorita como el aprendizaje, ¿no? Por imitación, los hábitos entre las familias, algo que incluso yo mencionaba al inicio de esta creencia de que la comida puede ser un premio, un castigo, ¿no? O sea, el ya empezar a generar ciertas relaciones entre emoción y comida también, más que nada que también ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, cuando ya empezamos a tener este tipo de conductas compensatorias, ¿no? Con respecto a la alimentación, Marco. O sea, ¿cómo influye esta cuestión de la infancia ya en relación con la comida en nuestra vida adulta? Pues es que todo ser humano aprende por la parte de la imitación. Entonces, por ejemplo, hay un teórico que se llama Albert Bandura, que él nos hablaba de una fase o un proceso, más bien un proceso donde existen 4 fases, que en primera es la atención al modelo, la retención de la conducta, la otra es la reproducción del acto y la última es el refuerzo de la conducta. Entonces estamos hablando que todo ser humano pasa por esas 4 fases donde se pone esa atención a todos los cuidadores que tienes alrededor, hablando de mamá, papá y demás familia que es cuidadora. Entonces cuando el niño empieza a ver las conductas que los mayores tienen, pues de ahí se agarra. Aprendiendo estas 4 fases, nos estamos yendo como ya a la parte de ir creciendo y de empezar a tener hábitos alimenticios. Si en una casa no se manejan verduras, no se manejan fruta, no se manejan caldos, que son como la parte donde las vitaminas, minerales abundan, y si se maneja más que vamos por el chicharrón con cueritos, que las galletas, que la comida ultraprocesada, pues obviamente el niño va a ir aprendiendo que eso es lo bueno y que lo otro ni lo conoce. Hay pequeños que tienen incluso hasta el rechazo a la parte de decir no quiero frutas ni verduras, aunque nunca las haya probado o en pocas ocasiones lo haya hecho, pero es totalmente ese rechazo. Pero pregúntale al papá, te pongo verduras en tu caldo, no, quítale las verduras, déjame la carne, o te acerco la fruta, no, yo no quiero fruta, mejor voy por unas papas. O a veces la expresión de la ensalada, ni que fuera, ¿qué? Conejo. Conejo o algo así. Pues puede ser cualquier otro animal. Y desde ahí, obviamente, el niño va aprendiendo y en la adultez replica
lo que él conoció desde sus cuidadores. Ujú. La parte también que mencionaste, Marín, de un premio o un castigo en cuanto a la alimentación. Si te portas bien, te voy a dar las papas. O si te portas mal, te voy a dar el brócoli. Entonces, obviamente, el niño asocia. Y al asociar, estamos hablando ya de empezar con la parte de los trastornos alimenticios, porque ya no es lo mismo donde se restringe, por ejemplo, el video que mencionaban ustedes, que no lo escuché yo, no escuché la plática, pero como recapitulando, la parte donde el error va a ser un helado, pongámoslo así. Pero si el niño comete o el día del error prueba el helado y es como el despertar este gusto por el azúcar, Lo dulce. por lo ¿El dulce y sabor? por el helado, porque puede ser muy deseado para él. Lo que puede ir haciendo el niño es cuando no esté junto con los papás, pues va a cometer error y error y error y error. Ujú. Y es esa parte de atracones, de comida por la cual están limitados. Ujú. Y ya empezamos con la parte de los trastornos alimenticios, que igual también por ahí tenemos un programa video. con trastornos La alimenticios. conducta. Y la parte del uso de los modelos como adulto, yo creo que sí tenemos que tener mucha conciencia de qué es lo que les estamos dando a nuestros niños, porque yo conozco niños que, ¿qué comes? Pizza, hot dog, comida como ultraprocesada, y si le acercas, no sé, una ensaladita, le acercas un sándwich, no. O sea, yo Nada. quiero lo otro. O, en su caso, tomar bastante refresco, comer bastantes papas embolsadas. Este tipo de alimentación estamos viendo que el papá, ¿cómo se maneja? Puede ser un papá muy restrictivo en cuanto a la alimentación, o puede O ser muy un papá permisivo. muy permisivo en cuanto a la alimentación. Nosotros tuvimos la oportunidad de convivir con una pequeña como muy allegada a nosotros, que casi no la vemos, y fue como muy triste el ubicar que ese día fue un día que convivimos con esta pequeñita, 2 cocas Nutri. De 600. O sea, 2 cocas de 600. Y tan solamente el ver eso, ¿sí? ¿Cómo se dice? Una bolsita, ¿no? Fueron dos bolsitas de bombones. O sea, son bolsitas que traen 5 bombones De los de chocolate. Ajá. de chocolate. También buenos esos Sí, chocolates. está muy bueno. Entonces, y de pronto... Y con uno se empujaba el otro y el otro. Sí, o sea, y fue la parte, ok, vamos a comer, o sea, ¿qué quieres comer? Pizza. Se comió una rebanada de pizza y no quería comer, entonces ya en la noche fue así de no, o sea, se ve como el sistema, nosotros que analizamos más como la parte sistémica, ubicamos desde su ansiedad, ¿sí? Desde sus carencias, sus necesidades. Entonces, sí es como muy notable como todo lo que en ese sistema se tiene que reforzar y se tiene que reestructurar para que ella pueda hacer cambios. Que coma verduras, jamás en la vida. Sí, frutas, habrá algunas que tolere, pero ella es como todo lo procesado. Sí, o sea, definitivamente, no, perdón, ultraprocesado. Sí. Exacto. Y aquí es aquí es donde los niños afianzan su relación a la alimentación. Así es. En una edad entre los 9 años es donde los niños dicen, así voy a ser. Porque ya de ahí, a la edad de 9 años, su cerebrito como que se conforma. Se consolida de alguna manera. O se consolida de alguna manera, o se estructura para la parte de la personalidad, la parte del temperamento, la parte de más cualidades. Y es donde el niño ya con trabajo va a poder moldearse de otra forma, pero ahí es donde dice, aquí soy y aquí me quedo.
Y es Sí. que se vuelve una situación que pasa pues mucho en los infantes, ¿no? Que una estrategia podría ser inclusive hasta pues integrarlos a la preparación de la comida. O sea, Ujú. yo sé que a veces es como decías, bueno, y lo comentábamos en otros programas, el tiempo no da. O sea, soy una mamá que trabaja todo el día, mi esposo igual, el niño está con la abuelita y la abuelita le da esto, le da aquello. Entonces sí creo que también nunca lo había tomado, bueno, no, sí se había tomado en eso, en cuenta, en el caso particular mío, y lo hablo con todos los pacientes, el privilegio de la educación nutricional. O sea, no hay que irnos tan lejos. O sea, si tú tienes para una consulta nutricional, para llevar a tu hijo al pediatra, hay gente que no lo tiene y puede ir a un sector público y hay charlas, claro. O sea, hay iniciativa del sector público, se los digo porque yo en mis prácticas hacíamos charlas, en mis prácticas, perdón, hacíamos pláticas con las pacientes, con las que estaban embarazadas, y hay forma de educar, pero obviamente ellas muchas ocasiones iban porque era obligación. O sea, tienes que No por tener interés, tu carpeta sellada, Pero yo todo sí eso. como el insisto catecismo. que esta parte nutricional la tienen que meter ya dentro de, se podría decir que la currícula ¿En las escuelas? de las Está. escuelas, o sea, porque de verdad sí es bien importante. Sí podemos entender que hay papás que trabajan mucho, que es como que muy difícil, aparte como de partirse en 1000 pedacitos, Claro. el hijo, la esposa, el trabajo, la renta, la luz, el agua, y todavía llegar, cocinar, la limpieza, la ropa. Yo sé que es muy complicado, pero que si de verdad, a lo mejor, no sé si está mal que lo mencione, pero Secretaría de Educación Pública, sí parte de Que haga ellos. un énfasis, porque sí, sí hay una Exacto. embarradita del plato del buen comer, pero no Ajá. hay un trasfondo. Un seguimiento, o sea, Exacto, y que es algo, porque el plato del buen comer lo manejan en cierto En grado, cierto grado. o sea, y sería algo que sería padre inclusive desde el preescolar preescolar, empezar a o sea, implementarlo. Sí. que se empezara a incrementar para que los niños empezaran a generar esa conciencia. Y ahí están los modelos, los modelos a seguir. Y aguas, gente, porque en la infancia es donde empezamos con la parte del hambre emocional. Desde ahí parte. Así es. Por eso en la adultez, ¿por qué tengo tantos vacíos? ¿Por qué me siento así? Pues porque de niño la alimentación no fue la adecuada, desde ahí. Sí, exactamente, o sea, se empieza a consolidar, como ya comentaste, Marco, o sea, una personalidad, una relación con la comida, unos hábitos que, para bien o para mal en nuestra vida adulta, pues nos van a beneficiar o nos van a perjudicar, ¿no? Y que obviamente estos hábitos que empezamos a generar, güey, pues trae sus consecuencias, ¿no? En el punto de vista psicológico, ya hemos tocado, incluso ya comentaron esta parte de los trastornos de la conducta alimentaria, ya tenemos por ahí un programa con respecto a eso, pero obviamente tenemos que tomar en cuenta cuáles son esas consecuencias, güey, a nivel psicológico, emocional, que trae consigo toda esta parte de lo aprendido en relación con la comida. Híjole, pues yo creo que ha sido parte con lo que empezamos, y Sí. yo creo que ya como que ¿cómo se dice? Le dimos como una introducción, pero solamente comentarlo para que no nos coma el tiempo, lo que viene siendo la ansiedad, el comer por culpa, el empezar a crear una percepción alterada del cuerpo, la parte de la comida, trastornos ya como bulimia, anorexia en situaciones un poquito más avanzadas, porque hay que ubicar que existe la bulimia infantil, la anorexia infantil, entonces son como que situaciones muy marcadas en la parte emocional, y que yo creo que sí las tenemos conscientes, pero que yo creo que aquí lo más importante, Marín, y que aquí el nutriólogo nos puede como ayudar, es cómo podemos modificar en la adultez este tipo de situaciones cuando ya estamos en una situación a lo mejor ya complicada. Claro, hay al final también estrategias que uno puede implementar en torno a todo esto, ¿no? Porque era lo que les decía al inicio de empezar a grabar. Hay cuestiones que se aprenden, conductas que se aprenden desde la infancia, ¿no? O sea, el hasta cómo caminas, ¿no? El cómo te expresas, cómo tratas a otras personas, de ver cómo tu papá trata a alguien más, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que son ya conductas aprendidas de la infancia, en términos de sociables, en términos hasta de actitudes, todo eso.
pero en la parte nutricional pues obviamente vienen a apegos muy grandes de cenar el sábado y el domingo de la calle, ¿no? Porque mis papás me llevaban, de irnos a comer en la tarde al restaurante, porque el domingo no se pudo subir en casa, ¿no? Tenía ahí una paciente que era lo que me decía, Felipe, yo sábado y domingo, yo no estoy en la cocina, ¿eh? Y dije, bueno, ¿y por qué haces eso? Si al final, fin de semana descansas del trabajo. Pues por eso, precisamente, ¿cómo voy a descansar del trabajo y también meterme a la cocina? Digo, bueno, pero pues no tiene que ver una cosa con otra, ¿no? Domingo de No, carnitas. ajá, es que mi mamá, desde que yo estaba, eso le decía a mi papá, ni sábado ni domingo yo no cocino, viejo, porque Pero es de válido, estar así, Nutri, es justo. válido, pero entonces en lugar de encargarte las carnitas, encárgate la ensalada, ¿no? Ah, no, claro, pero no, sí, justo. Una ensalada de carnitas. Carnitas, estaría bueno. Pero volvemos a esa parte de que a veces es una situación tan sencilla como plantearlo así, bueno, pero sabes que el kilo de carnitas me cuesta 100 pesos, la ensalada para todos son Bueno, 350. fuera que costara Bueno, 100 pesos oye, el kilo de bueno, carnitas. No, sí, por poner un ejemplo, ¿no? Medio kilo de carnitas, un cuarto, la verdad, desconozco, pero vamos a poner 100 pesos de carnitas. Y con esos 100 y medio kilo de tortillas o un kilo, comemos todos. Y la ensalada, pues cada ensalada está en 70 pesos, somos 4. No, pues, por poner ese ejemplo, ¿no? Pues no es tan rentable a veces, ¿no? Con Esa 100 pesos parte. de carnitas no comen 4. Ah, no, pues, no. Estoy suponiendo. Apenas para la muela, pero es digamos, donde, por ahí. donde entra esa parte de, miren, entonces ustedes comen carnitas cada 8 días, ¿verdad? Yo creo porque se saben hasta el precio. No, Cada 15. Exacto, cada 15. Pero es como un ejemplo, güey, porque sí el reeducar Sí. a una persona es modificar muchas situaciones. Y estar también, dispuesto. Y estar dispuesto, porque eso es a lo que iba justamente, güey. El hecho de que cuando alguien te llega a consulta, obviamente va con esa disposición. Lastimosamente, y eso lo he hablado y en muchas ocasiones con pacientes, no tenemos pues una varita mágica, una píldora que reajuste todo eso, ¿no? De conducta alimentaria, de irte al ejercicio, porque son cosas que llevan tiempo modificar. Tristemente, mucha gente en esa reeducación nutricional se nos enfada, se nos desmotiva, es que yo sí quiero, pero mi entorno me arrastra a querer comer de alguna manera, pues, otra vez por decirlo, descompensada. Sí. Entonces, sí hay una posibilidad de reeducar a la persona, pero lleva obviamente un proceso de tiempo, ¿no? No es de un momento a otro. Y en términos como prácticos, también algo que yo lo he comentado mucho en consulta es empezar con pequeñas modificaciones, conductas pequeñas. Si hablamos desde un niño, ¿sabes qué? Integro al niño a preparar la cena una vez por semana, ¿no? La otra vez les comentaba que hay un poquito de estudio de evidencia a nivel conductual de que cuando tú empiezas a incorporar cambios en X hábito, ¿no? Levantarte temprano, comer más verduras y todo. En la etapa de un niño, a raíz de la 12ª, 15ª vez que tú le das cierta verdura o cierta fruta de manera constante, no diario, pero sí tal vez una vez a la semana, una vez la siguiente semana, 2 veces, llega un punto en el cual ya el niño asocia eso como algo normal. Sí. Pero tristemente los papás en el tercer, cuarto intento se llegan a cansar. Dicen, no, es que este chico no me quiere nada de eso. ¿Cuántas veces se lo he insistido, señor? Toda la semana le he dicho que coma eso. A ver, pues, si usted viene aquí conmigo a consulta y viene tomando el refresco diario y yo se lo detengo por cierto tiempo, al final, al tercer día va a caer. O póngale que no, por su conciencia, ¿no? Y por su salud. Pero un chiquillo, o sea, no tiene esa habilidad de raciocinio, razonamiento, para hacer esas modificaciones tan drásticas. Entonces sí podemos reeducar a la persona, pero obviamente lleva un proceso. Hablando de un adulto, tú tienes que llegar, Marco, dispuesto a intentar ese cambio, sabiendo que no va a ser fácil, sabiendo que vas a fallar. Y ahí es donde muchas veces, amigos que nos ven, el nutriólogo también, el nutriólogo, la nutrióloga, tiene esa responsabilidad de valorar inclusive esos pequeños cambios que tú estás haciendo, porque es típico que llegan a consulta y en lugar de aplaudir alguna pequeña modificación, pues el paciente sale regañado, o le aprietas más la dieta, ¿no? Dices, no, pues no bajaste, órale, te va a tocar esto en la cena y más estricto. Entonces, sí se pueden modificar ese tipo de actitudes o reeducación, Marín, igual Marco, lleva tiempo, es la realidad. La persona tiene que, si hay afectaciones más a nivel psicológico, acudir pues con ustedes en ese sentido de algo me está afectando y no me está dejando avanzar en eso. Pero la parte de la reeducación nutricional es algo que lleva tiempo, tiene que haber disponibilidad de la persona, mucha paciencia en el proceso
y también el nutriólogo estar capacitado para poder orientar sin juzgar a la persona. ¿Okay? Pues qué excelente información la que estamos La que manejando vimos. el día de hoy, Ujú. que se manejó durante el programa, creo que desde un inicio, en dar esta conciencia a los papás, a las mamás, en la educación nutricional que tienen con sus hijos. Porque como ya comentábamos, a veces lo hacemos de manera inocente en el sentido de, ok, es que yo quiero mejorar la alimentación en mi hijo, quiero crearle buenos hábitos aparentemente, y está bien, pero sí hay que tener muy en cuenta lo que comentábamos ahorita de el motivo, el por qué, el cómo, el ok, como decías, güey, el juguito de cartoncito está bien, pero a ver cada cuándo se lo vas a dar, el por qué se lo vas a dar. Yo creo que la educación tiene que entrar desde eso, no tanto la parte de premios y castigos, porque ya desde que metemos una situación como un premio y un castigo ya estamos estigmatizando y estamos etiquetando. Cuando a lo mejor ni siquiera tiene que ser tanto un premio ni un castigo, sino más bien el tener esa conciencia a nivel nutricional. Porque llevamos De a, las- a los pequeños a que coman con culpa. Y la idea Exactamente. Evitemos todo eso. Así aprendan a mejorar sus hábitos y que disfruten más que nada también la alimentación en todos los sentidos, gente. Entonces, esperemos que les haya gustado mucho este programa. Los esperamos en un siguiente programa aquí en La Consulta con Los especialistas. Nos vemos. Bye.